ya una respuesta del sistema inmunitario innato o del sistema adaptativo. Nuestro sistema de barrera utiliza generalmente, como ya dice su nombre, solo la barrera, ¿sí? Y dependiendo del nivel de contacto, nosotros podemos tener una respuesta innata o primaria o una respuesta adaptativa o secundaria, ¿sí? En los niveles de barrera, como ya les dije, incluye epitelios, mucosas, generalmente todas las barreras físicas, y nosotros vamos a ver que no importa si la barrera es atravesado, va a depender siempre de que si es el primero o segundo contacto para que se active nuestro segundo o tercer nivel de defensa. En nuestro primer lugar, los agentes infecciosos pueden atravesar y en algunos casos las infecciones pueden ser evidentes, como en este caso, por ejemplo, vemos que es superficial, se puede observar colección de líquido, pus, secreción, podemos ver el cambio de coloración, podemos ver la lesión, podemos ver fibrosis, y esto va acompañado a que hay infecciones que se presentan por cualquier tipo de microorganismos que se aprovechan de que el sistema de barrera está vulnerable. También podemos encontrar situaciones en donde no es evidente para que el sistema de barrera haya sido penetrado, pero sí vamos a encontrar síntomas, por ejemplo, un cuadro respiratorio. No se evidencia ninguna lesión externa, pero sí tengo síntomas de que haya sido penetrado la barrera, ¿verdad? Tos, estornudos, secreción mucosa. Entonces, puede ser penetrado en algunas cosas o en algunas situaciones es evidente y en otras situaciones no es muy evidente que digamos. ¿Bien? Bueno, y nuestro segundo nivel es el nivel de defensa innato o primitivo, ¿sí? O primario, también como quieran llamarle. Este nivel de defensa es muy eficaz, se utiliza cuando hay un contacto primario por primera vez, pero sus características principales son que no es generalmente, vamos a decir que muy selectivo, sino que utiliza a todas las células fagocíticas al mismo tiempo, ¿sí? Y nuestro sistema de defensa terciario, si las células del sistema inmunitario ya son más eficientes, más efectivas, y vamos a ver que suelen ser solicitadas de forma individual y no ya de forma grupal. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es nuestra característica principal de la respuesta innata? Vamos a hablar primero de la innata y luego vamos a hablar de la adaptativa. En la respuesta primaria innata, nosotros tenemos un pequeño problema. El sistema inmunológico solo puede decir o identificar cuando algo es propio o no propio. ¿Qué quiere decir? Este es un microorganismo extraño o es un microorganismo que conocemos o comenzamos, ¿verdad? Puede decir esto es un cuerpo extraño y esto es un cuerpo algo propio. Eso es lo único que puede reconocer. Ellos no pueden tener la capacidad de decir esto es un virus o es una bacteria. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya tenemos memoria, si sabemos que es un virus o una bacteria, el sistema inmunológico responde de una manera diferente, ¿verdad? Más eficaz. Pero en este caso, en la inmunidad innata, solo puede determinar si es un cuerpo extraño o es un cuerpo propio, ¿sí? Eso es algo único del sistema innato. Dos procesos se realizan después de que identifican si es propio o no propio: reconocimiento de sustancias y eliminación de los agentes que están en contacto, y vemos que se utilizan diversos
puede realizar el proceso de identificación general y no de identificación individual. ¿Está bien? Bueno, y luego tenemos nuestras características principales. Esto es tema de examen. Las características que van a predominar es que no poseen latencia. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente cuando ya tenemos memoria, el periodo de latencia se refiere al periodo de respuesta. ¿Cuánto tiempo nuestras células necesitan para poder eliminar a un microorganismo? En el caso de la inmunidad innata, como no hay memoria y no es algo individual, sino que grupal, nosotros vemos que el periodo de latencia no existe. A un paciente le puede dar un virus y puede curarse en 5 días, y el mismo virus a otro paciente puede darle 15 días de cuadro respiratorio. ¿Qué quiere decir? Que no hay un periodo de cuándo podemos decir, se va a curar en 48 horas, se va a curar en 5 días, se va a curar en 7 días. No. ¿Por qué? Porque no hubo un contacto previo, y el primer contacto siempre va a depender del sistema inmunológico del paciente. ¿Está bien? Entonces, no tiene periodo de latencia, no tiene periodo de respuesta para eliminar al microorganismo. También no posee memoria. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No sabemos cómo o cuándo se identifica este microorganismo. Solo sabemos que es propio o no propio. ¿Sí? También encontramos, ya que no tenemos memoria, no tenemos receptores específicos. ¿Sí? Los receptores específicos se van a generar ya después en el segundo contacto. En el primer contacto, nada. Solo se observa y se dice propio o no propio. Y luego tenemos receptores que son las moléculas llamadas PAMs, que son moléculas asociadas a patógenos. Estas moléculas son generalmente moléculas que me van a decir es patógeno o es algo propio. Ya que no tenemos receptor específico, ya que no tenemos células específicas, tenemos células que responden a un llamado general, y ese llamado general va a estar dado por nuestros PAMs. ¿Bien? Por otro lado, la adaptativa, que sí es una etapa o una respuesta de memoria, ya posee periodos de latencia con diferentes tiempos de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? En la primera respuesta ya con memoria, la respuesta de eliminación del microorganismo tarda de 5 a 7 días. Y en la segunda o en el segundo contacto del mismo microorganismo, ya podemos eliminarlo en 3 días. Esas son las funciones que llevan a cabo las vacunas o después del primer contagio. ¿Para qué nos ponemos las vacunas? Para tener memoria contra ciertos virus o bacterias. Entonces, cuando tenemos contacto nuevamente, tenemos un periodo de latencia, y lo ideal sería tener un tiempo de respuesta más corto. ¿Sí? Cuanto más hacemos contacto, más rápido es el periodo de respuesta. Y luego vemos que sí posee memoria. ¿Qué quiere decir? Aquí ya podemos decir, esto es el virus de la influenza, esto es una bacteria de la tuberculosis, esto es hepatitis. Esto, ya sabemos identificar qué es. Entonces nuestras células ya saben qué tipo de respuesta van a iniciar y cuándo y cómo, qué necesitamos para eliminar a este microorganismo. ¿Bien? Y luego, si hay memoria, hay receptores para cada uno de ellos. Hay un receptor para cada microorganismo al cual hicimos un contacto previo.
Entre las células que participan, teníamos todas nuestras células mieloides, ¿verdad? Monocitos, macrófagos, basófilos, eosinófilos, polimorfos nucleares, también las natural killer, excepto cuáles células no participan en la inmunidad innata. Habíamos dicho en la clase pasada. Linfocitos. Muy bien. Los linfocitos son exclusivamente de la inmunidad adaptativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos nos ayudan a generar memoria y a almacenar estas memorias. ¿Está bien? Y una vez que nosotros tenemos el segundo contacto, sí utilizamos linfocitos B. Pero si el primer contacto aparece, utilizamos todas estas células. ¿Por qué la cantidad varía? Porque en uno solo se usan dos tipos de células y en el otro, en la innata, usamos toda esta cantidad de células porque no es específico. Como no sabemos qué microorganismo es, entonces vamos a usar todas las células fagocíticas. ¿Está bien? No puedo yo solo usar neutrófilos. Neutrófilos, ¿qué tipo de microorganismo tenía preferencia? Bacterias. Muy bien. Entonces, si yo tengo memoria, linfocitos D va a decir a neutrófilos es una bacteria. Bien. Pero como no tenemos memoria ni receptores, nuestras moléculas le dicen a todas las células, es un cuerpo extraño, no sabemos qué es, necesitamos de todas. ¿Sí? Por eso usamos gran cantidad y variedad de células en la inmunidad innata, pero en la específica o la adaptativa ya no necesitamos toda esa cantidad de células. ¿Sí? Depende también de qué tanto es el microorganismo de contacto, ¿verdad? Qué órganos, si es superficial, si es virus, si es bacteria, cómo fue la lesión, ¿verdad? No es solamente que siempre van a responder en él, pero sí a mayor cantidad de células. También podemos tener algo más específico, pero como la lesión es más grave, conlleva más cantidad de células, pueden utilizar la misma cantidad. Entonces no es solo criterio de uso más y por eso hay más células. ¿Está bien? Pero sí puede variar mucho dependiendo del tipo de microorganismo. ¿Sí? Bueno, y luego nuestras moléculas de ambas encontramos en la inmunidad innata. Vamos a utilizar algo que llamamos sistema de complemento, que es como si fuera una cascada. ¿Cascada? ¿Sí? Una cascada en donde proteínas indican que ayudan a las células para poder llegar a la destrucción celular. También tenemos una PCR, que es una proteína reactiva a cualquier tipo de microorganismos, y nuestras citoquinas, que son mediadores de la inflamación. Y por otro lado, en la adaptativa ya tenemos a las inmunoglobulinas. ¿Cómo era su otro nombre también? No, otro nombre yo les dije. Inmunoglobulinas y... No, esos son inmunoglobulinas. Tiene otro nombre, un sinónimo. Yo les había comentado en la clase. No, tiene un nombre más específico. ¿Se recuerdan? Anticuerpos, ¿verdad? Si yo pongo en el examen inmunoglobulina o anticuerpos, es lo mismo. ¿Okay? Antígenos es diferente, pero anticuerpos y inmunoglobulina son la misma cosa, con diferentes nombres. ¿Sí? ¿Qué tipo de inmunoglobulina tenemos? Sí, ya es otra cosa. A, M, G, D, E, ¿verdad? Pero todos son anticuerpos.
Bueno, comenzamos con las características de nuestra inmunidad innata. ¿Sí? Contra todos los microorganismos, obviamente extraño o no propio. ¿Sí? Las reacciones tempranas generalmente están relacionadas a que sea el primer o la primera línea de defensa y nosotros vemos que responden con rapidez. Nuestra inmunidad innata lo que realiza es identificar las infecciones y eliminar. ¿Sí? Identificamos cuerpo extraño, el siguiente paso es eliminar. Y todas las células que participan en ellas, nosotros vemos que son en mayoría las células mieloides. Una característica principal, no pueden distinguir diferencias finas. ¿Qué serían las diferencias finas del microorganismo? No saber qué tipo de microorganismo es, no saber si es gram positivo, gram negativo, si es virus, si es bacteria, si es hongo, si es usuario. Esas son diferencias finas. ¿Por qué? Porque no tiene un receptor específico para ellas. Entonces, solo sabe que es no propio, no sabe que es algo más específico. Entre los componentes de nuestra inmunidad innata vamos a encontrar las barreras físicas que tienen que ser atravesadas de cualquier manera. Las células que se pueden utilizar, fagocíticas, dendríticas, natural killer y las proteínas sanguíneas que forman parte de nuestro sistema de complemento. Bueno, entre todas nuestras células, las únicas que no son utilizadas para la inmunidad innata, linfocitos T y linfocitos B. El resto sí es utilizado en la inmunidad innata. Bueno, vamos a comenzar identificando entonces las moléculas que me ayudan a saber cuándo es propio y cuándo es no propio. ¿Está bien? Nuestra molécula o nuestra primera molécula de identificación es el PAM. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos algún tipo de virus o bacteria y atraviesa el sistema de barrera. Este sistema de barrera generalmente permite el contacto con las células y nuestro primer receptor o molécula a identificar tiene que ser el PAM. Patrones moleculares asociados a patógenos. ¿Sí? Si esta molécula identifica, es como si fuera a leer el código o la membrana de nuestro microorganismo. Y dice, es no propio y tampoco tenemos información. Entonces va a ser respuesta y nada. ¿Sí? Si nosotros utilizamos a nuestros PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos, nosotros podemos iniciar la respuesta para la necrosis, ¿está bien? O destrucción. ¿Por qué no podemos hacer fagocitosis? Apoptosis, perdón. ¿Cuál es la diferencia de apoptosis y necrosis? Muerte celular programada. ¿Y necrosis? Muerte celular patológica, ¿verdad? ¿Cuándo la célula recibe señales para la apoptosis? Cuando terminó su tiempo de vida útil. Si un virus se introduce y hace contacto con las células, ¿quiere decir que llegó a su vida útil esa célula, ese tejido? No. Entonces, ¿qué tipo de muerte va a ser? Necrosis. ¿Por qué? Porque la célula va a morir antes de tiempo. ¿Está bien?
organismo extraño que hizo contacto con nuestros tejidos, con las células. Entonces, nuestra molécula lastimosamente identificó un cuerpo extraño y dijo, vamos a tener que hacer fagocitosis y en este caso generar muerte celular patológica, que sería la necrosis. ¿Sí? ¿Dieron necrosis y apoptosis? ¿Sí o no? Pregunto porque tenemos que saber para la respuesta inflamatoria. ¿Sí o no? ¿No? Bueno, vamos a arreglar un poquito, no tanto. ¿Sí? Bueno, para mi apoptosis, yo tengo la célula, ella recibe señales porque llegó a su vida útil, ¿sí? Si vivió 5 días, 7 días, 15 días, 20 días, llegó a su vida útil. La célula recibe señales y pasa por un proceso de deshidratación, vamos a llamarlo así, en donde todo el contenido intracelular, o sea, el líquido plasmático, se exterioriza y la célula se degrada. Es como si fuera que se deshidrata, pica como una uva pasa, ¿está bien? Y los contenidos intracelulares como organelos, ADN, mitocondrias, todos los organelos reciben también señales para fragmentarse o romperse de forma ordenada. Cuando todo se fragmenta y se rompe de forma ordenada, nuestras membranas rodean a ese contenido intracelular. Y luego de que todo sea rodeado completamente, tenemos a los cuerpos apoptóticos. ¿Sí? ¿Para qué necesitamos cuerpos apoptóticos? Para que vengan nuestros macrófagos o células fagocíticas a destruir a los cuerpos apoptóticos. Aquí nosotros vemos una célula que recibió señales y llegó hasta el último estadio con una muerte controlada fisiológicamente. No hay inicio de respuesta inflamatoria. ¿Está bien? Entonces, apoptosis no genera inflamación, no genera respuesta ni innata ni adaptativa. ¿Por qué? Porque en ningún momento contenido intracelular tocó el lado extracelular. Y también todo fue enviado a través de señales y receptores. ¿Está bien? Entonces, apoptosis, no inflamación. En ninguna situación, si hay inflamación, se convierte automáticamente en necrosis. ¿Está bien? Cuando nosotros tenemos necrosis, por otro lado, la célula puede sufrir algún tipo de daño. ¿Sí? Mira, un ratito voy a conectar mi cargador. ¿Cuáles son los motivos que pueden llevar a una necrosis celular? Que no sea microorganismo, ¿verdad? Podemos tener traumas, quemaduras, toxinas, estímulos no fisiológicos, ¿sí? Todo esto hace que la célula muera antes de tiempo. Y todo lo que realiza un proceso de muerte
muerte celular patológica es considerado necrosis. Toda necrosis es considerado que inicia respuesta inflamatoria. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos nuestras señales y nuestra célula recibe esa señal por algún tipo de contacto con algo que le provoque muerte celular patológica. Supongamos que es el mismo virus. Entonces, ¿qué sucede? La célula entra en proceso de tumefacción. Se llama cuando se hincha. Se hincha, se dice en portugués. Tumefacción. ¿Qué sucede? La membrana celular se inestabiliza y por esta pérdida de estabilidad se introduce más líquido dentro de la célula, más plasma, y esto hace que ella pase a estar en un estado de pausa, ¿sí? No consigue controlar las proteínas, principalmente de transporte de sodio-potasio, se acumula líquido dentro y no ocurre ningún intercambio durante este proceso. La célula tiene dos caminos. Uno, tratar de revertir ese daño y volver a ser una célula funcional, o si el daño es muy grande o el microorganismo es generalmente un microorganismo que hay que eliminar con la célula por completo, pasamos al estado en donde se inicia la necrosis. ¿Qué sucede? Estallido de la membrana celular y todo el contenido intracelular hace contacto con el extracelular. Y aquí tienen que venir nuestras células fagocíticas, macrófagos, mastocitos, y tratar de eliminar todo este contenido que salió de la célula e hizo contacto con el extracelular. ¿Bien? Si nosotros tenemos necrosis, podemos revertir en la etapa de tumefacción. Pero si no se revierte, entonces solamente tenemos respuestas inflamatorias. Aquí sí se ve nuestra inflamación. Bien, cuanto más tiempo dure la inflamación, más células muertas vamos a encontrar en la zona. ¿Está bien? Tumefacción hace que necrosis sea reversible y apoptosis es irreversible porque es dada por señales tanto extra e intracelulares. Si la célula recibe señal de muerte, no hay ningún tipo de proteínas que prevenga esa señal, ¿sí? Porque es algo en cascada, fisiológicamente programado. Ahora la necrosis no, ya que no hubo señal, solo hubo algún daño que puedo revertir, entonces puede ser reversible. Cuando nosotros vemos los tejidos, necrosis no significa siempre que yo voy a ver un tejido así negro y necrosado, ¿sí? Necrosis puede ser tejido fibroso, con secreciones, ¿está bien? Puedo ver incluso una necrosis sin mucha respuesta, pero se evidencia la muerte celular. Por ejemplo, las que son causadas por quemaduras solares. ¿Cuál es la característica de las quemaduras solares? ¿Qué pasa? Pica vermelho primero, ¿verdad? Y hay obviamente epitelio que soporta un poco más, ¿verdad? Las radiaciones, y comienza a cambiar de coloración, lo que llamamos bronceado, ¿verdad? Pero
obviamente epitelios que no soportan altas temperaturas y vemos que parece un pollo asado y después de 2-3 días comienzan a aparecer bollas con acumulación de líquido, ¿verdad? Durante esa inflamación que nosotros vimos que parecía un pollo asado, la célula estaba tratando de revertir el daño que fue causado por las quemaduras, ¿verdad? Pero no se pudo. Entonces, lastimosamente, necrosis de todas las células. Yo veo que hay acumulación, pérdida de líquido y pérdida de plasma de contenido celular. Y después de 2-3 días se descaman por completo y vuelve a regenerarse las células. Eso es necrosis. Muerte celular patológica. No fue fisiológica. Porque murió antes de tiempo. ¿Por qué murió? Porque se quedó 6 horas debajo del sol tratando de broncearse. ¿Sí? Lo mismo, temperaturas muy bajas, cuando hace mucho frío. El rostro es una de las zonas que más queda expuesta. El viento frío la congela y después al final del día vemos que se descama algunas partes de nuestro rostro por el frío, ¿verdad? Queda más seco y luego descamación. Muerte celular patológica porque no hubo tiempo de vida útil, sino que temperaturas muy bajas generaron lesiones en esas células. ¿Está bien? Entonces, todo lo que me genere una muerte antes de tiempo, necrosis. No significa que voy a ver negro. Algunos dicen necrosis solo cuando ven negro. ¿Sí? Esto quiere decir que hubo una lesión de tejidos, probablemente se haya centrado un poquito más en esta zona y las células como los eritrocitos se van oxidando en esas zonas, ¿verdad? Y luego, tratando de destruir o proteger la zona, se fueron destruyendo más zonas periféricas todavía, ¿sí? Y tenemos respuesta inflamatoria. Bueno, otro tipo de moléculas que también nos ayudan a identificar si hay algún patógeno o no son los DAMs. Los DAMs son intracelulares. Estas dan señales de alarma o de alerta. ¿Qué puede suceder? Puede algún virus no ser detectado en la región externa, pero sí cuando se introduce dentro del ADN celular, nosotros podemos identificar y decir, esto es un cuerpo extraño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hizo contacto con el ADN. Y ahí nuestras moléculas que envían o nos dan señales de peligro van a avisarle a las células ¿para qué? Para que inicie la necrosis. ¿Sí? Fagocitamos a esta célula antes de tiempo. Entonces el resultado únicamente tendrá que ser necrosis. No puede ser apoptosis. ¿Sí? Bueno, entonces, apoptosis, muerte celular, que produce generalmente una respuesta fisiológica controlada y no se asocia con la ruptura de membrana plasmática ni liberación de contenido intracelular. La apoptosis está bajo control molecular, ¿sí? Y siempre ocurre cuando ha llegado la célula a su vida útil. No se activa ningún receptor, ni DAMs ni PAMs. ¿Está bien? Ni el receptor externo ni el receptor interno. Y por ende, no se activa el sistema inmunitario. ¿Está bien? Cuando hay un patógeno, entonces, externo, para la inmunidad innata, usamos DAMs o PAMs. Para nuestra apoptosis no se usa ninguno de estos
receptores. ¿Está bien? Solo se usa en necrosis, no se usa en apoptosis. ¿Por qué? Porque estos son receptores para la inflamación y yo no necesito ninguna respuesta inflamatoria. ¿Está bien? Bueno, sigamos. Los receptores o estas moléculas DAMs y PAMs también necesitan receptores que están localizados tanto en la membrana o dentro de esta célula. Y estos receptores obviamente no son específicos. ¿Por qué? Porque no podemos identificar qué tipo de microorganismo es. Los receptores son receptores generales y en ellos vamos a encontrar el TLR y el NOD. El TLR es un receptor que reconoce patrones moleculares de microorganismos o microbios. Y el NOD detecta patógenos. ¿Cuál es la diferencia de microorganismos o microbios y de patógenos? ¿Cuál les parece que es la diferencia? ¿No es lo mismo ambos? Casi. ¿Otra respuesta? ¿Por qué les parece que microorganismo es una cosa y patógeno otra? Muy bien. Microorganismo puede ser cualquier tipo de bacteria comensal que vive ya dentro de nuestro organismo. Helicobacter pylori, ¿verdad? Lactobacillus, son comensales. No significa que porque yo tengo ya hay una infección. ¿Sí? Ahora, patógenos quiere decir que causa exclusivamente patología. Nosotros no podemos convivir con ellos. ¿Sí? Primer contacto genera patologías. Entonces, nuestro TLR es para cualquier microorganismo, ya sea patógeno o ya sea comensal. Y nuestro NOD es exclusivamente patógenos. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero activar a los DAMs o PAMs, debo utilizar a estos receptores. ¿Qué horas son? 8:37. ¿Hasta qué hora nuestra clase? Bueno, ¿recreo quieren 10 minutos? Sí. Bueno. Nuestros receptores, tanto el TLR como el NOD, son receptores que van a enviar las señales a nuestras moléculas que ya habíamos visto que son los DAM y los PAM, con el objetivo de iniciar la respuesta inflamatoria. ¿Está bien? Entre los tipos de receptores TLR existen más de 10 tipos y cada uno de ellos reconoce a un tipo de microorganismo para poder identificar si es algo propio o si es un cuerpo extraño. ¿Está bien? Entre los receptores podemos encontrar a los receptores transmembrana y también a los intracelulares. Los receptores transmembrana tienen afinidad por la respuesta inflamatoria utilizando macrófagos y monocitos. ¿Está bien? Esto es pregunta de examen. Y los intracelulares tienen afinidad por los virus que hacen contacto con el ARN o con el ADN. Entonces, el receptor de transmembrana tiene afinidad por las células fagocíticas, macrófagos, y el receptor intracelular tiene afinidad por el ADN o ARN del virus. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un virus, generalmente el virus es intracelular, el primer receptor a hacer contacto con él va a ser nuestro TLR intracelular. Y este receptor va a indicar a nuestra molécula que va a iniciar la respuesta, que es un cuerpo extraño. ¿Está bien?
¿sí? Y tenemos el TLR que es de membrana, que es transmembrana, atraviesa tanto el lado externo como el lado interno de la célula, ¿verdad? Estas tienen afinidad por nuestros PAMs y DAMs, ¿sí? Específicamente, nuestro receptor NLR solamente hace contacto con los DAMs. ¿Sí? Solo y exclusivamente DAMs. Pero nuestro receptor TLR transmembrana y nuestro receptor también NLR, los tres, sí tienen afinidad por los PAMs. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo exclusivamente un microorganismo que es comensal y luego se vuelve patógeno, puedo utilizar el PAMs. Si yo tengo un nuevo microorganismo exclusivamente intracelular como un virus, puedo utilizar al DAMs. ¿Está bien? Entonces, eso es pregunta de examen. DAMs tiene afinidad con cuál receptor y PAMs tiene afinidad con cuál receptor. Y tenemos la imagen de nuestro. ¿Está bien? Bueno, si estos receptores se unen, ¿sí? PAMs más receptores TLR o receptores N o D, nosotros tenemos, ¿ya puedo borrar este? ¿Sí? Bueno. Nosotros tenemos como resultado la activación de una proteína que va a iniciar la respuesta inflamatoria. Y esa proteína es la proteína PRP, proteína o molécula que activa nuestro sistema de complemento. Si el PRR no se activa, no hay respuesta inflamatoria. Pero para que se active, debe haber unión de DAMs con señales de los receptores. ¿Está bien? Entonces yo inicio y como resultado tenemos sistema de complemento. Bueno, en la apoptosis, ¿cuál de estas dos moléculas vamos a utilizar? ¿Cuál de las dos moléculas en la apoptosis vamos a usar? ¿Por qué? Muy bien. No vamos a usar ninguna molécula, porque esto es de respuesta inflamatoria y la apoptosis es respuesta fisiológica. No hay receptores de la inflamación. Estos son receptores que van a activar la inflamación. ¿Está bien? Y apoptosis no tiene inflamación, entonces no usamos ninguno. Si yo pregunto en el examen, recuerden que no usamos ninguno. ¿Sí? Bueno, sigamos. Cuando nosotros tengamos nuestra activación, entonces, ¿qué ocurre? Patógenos, activamos a nuestras moléculas y luego activamos a nuestra proteína PRR que inicia el proceso de fagocitosis. Activación y liberación de los mediadores de la inflamación. ¿Quiénes eran nuestros mediadores de la inflamación? Yo dije cuando empezó la clase. Temprano, no prestaron atención. ¿Quién era nuestro mediador de la inflamación? Citocinas. ¿Sí? Cuando vimos el cuadro general, yo dije citocinas son mediadores de la inflamación. Bueno, entonces, si yo tengo un daño grave, necrosis.
Se activan nuestros receptores y moléculas, liberación de las señales de peligro y comienza el proceso de respuesta inmunológica. Si yo no tengo daños, solo señales, no se activan los DAMs, ocurre el proceso de apoptosis y comienza todo lo que dimos de apoptosis, cuerpos apoptóticos, deshidratación de la célula y el macrófago realiza el proceso de fagocitosis celular. ¿Sí? No se usa PAM ni DAMs en apoptosis, solo en necrosis. Bueno, todas las células pueden recibir estímulos para participar de nuestros efectos del sistema inmunitario innato. Y esas señales son dadas por las citocinas y las quimiocinas. Una vez que nuestro PRR haya sido activado, entonces va a iniciar también nuestro sistema de complemento y vamos a utilizar a nuestros mediadores de la inflamación. Bueno, ¿cuáles células vamos a utilizar? Todas las células mieloides, ¿sí? Las que predominan y llegan primero y son mucho más rápidas son los monocitos y los neutrófilos, ¿sí? Tenemos como función que llegan rápidamente al local de la infección y generalmente llegan como monocitos y 24 horas después maduran en los tejidos y se convierten en macrófagos. Entonces nosotros podemos encontrar macrófagos y monocitos en una misma zona de respuesta inflamatoria. Nuestras células dendríticas, ¿cuál es su principal función? Generalmente también ser fagocitosis, predominan epitelios, órganos linfoides y en la mayoría de los tejidos. Y como segunda función, ella tiene la capacidad de capturar antígenos para que pueda mostrarlos y ser reconocidos por los linfocitos T. O sea, aquí las células dendríticas van a reconocer, utilizar un fragmento del microorganismo para que la próxima vez nosotros ya tengamos memoria. ¿Qué va a hacer? Las dendríticas pasan a ser células presentadoras de antígenos. Y nuestro natural killer, protección temprana contra virus y bacterias intracelulares. Si es intracelular, ¿con qué molécula tiene afinidad? ¿O qué receptor? ¿DAMs o PAMs? DAMs, muy bien. Bueno, entonces, todas nuestras células de la inmunidad innata con sus características y respuestas. Y ahora hablemos del sistema de complemento. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esta primera parte de receptores? ¿No? No entendimos nada. Bueno, vamos a hablar de nuestro sistema de complemento. Permiso. Adentro de la célula, ¿cómo yo puedo diferenciar un mecanismo de activación de DAMPs, PAMs y TNCPA? Dependiendo de si reconocemos el ARN del virus, vamos a llamar a los DAMPs. Si es más difícil, entonces la membrana de la bacteria, por ejemplo, podemos utilizar los PAMs. Pero cuando hay un cuerpo extraño, generalmente siempre trata de alterar el metabolismo celular. El mecanismo de activación se hace por diferentes sustancias, pero como se ocurre dentro de la célula se queda con lo mismo. ¿Sí? Vale. Bueno, tenemos nuestro sistema de complemento. ¿Cuál es su función? Quimiotaxis, inmunoadherencia y función o formación de angiotensina y neutralización. Son 9 cascadas o 9 episodios o 9 pasos o 9 pisos, como quieran llamarlo. Cada piso cumple una función. Llama específicamente a una cantidad de células.
Estos también cumplen la función de ser factores de crecimiento e inmunorreguladores. Entre los tipos de interferones tenemos alfa, beta y gamma, que son elaborados por leucocitos, elaborados por fibroblastos y elaborados por linfocitos T y natural killer. ¿Está bien? Luego, ¿cuál es la función principal? El sistema de complemento no solo aparece en unidad innata, también aparece en unidad adaptativa, o sea, usamos en ambos, pero se inicia de formas diferentes. ¿Está bien? Nuestro sistema de complemento de la inmunidad innata destruye células extrañas y elimina complejos inmunitarios y células apoptóticas. En la inmunidad adaptativa aumenta la respuesta de anticuerpos y memoria inmunitaria. Entonces yo voy a usar sistema de complemento en la innata y en la adaptativa, pero no inician de la misma manera. Bueno, cuando nosotros activamos, debemos comenzar con información incompleta o información muy vaga, ¿verdad? Y lastimosamente esa información es dada únicamente por nuestras moléculas y receptores, PAMs y DAMs. De acuerdo al proceso y a cada cascada que vamos viendo, se hace un poco más específico. Y llegamos al proceso de fagocitosis. Entonces empezamos sin información y nuestro objetivo es hacer lisis o destrucción de la célula o del patógeno. ¿Está bien? Bueno, las tres vías de activación del sistema de complemento, esto es tema de examen. Hay una clasificación que es llamada vía clásica, vía lectina y vía alternativa. ¿Sí? Bueno, ¿cómo inicia nuestro sistema de complemento? Aquí es un ejemplo que utiliza antígenos y anticuerpos, pero esto es de la inmunidad adaptativa. Nosotros vamos a adecuar ahora nuestro cuadro a la inmunidad innata. ¿Sí? Bueno, nuestro sistema de complemento tiene varias etapas. Para esta primera parcial, yo no voy a pedir que me describan lo que sucede en las 9 etapas. Sí quiero que me digan qué sucede en algunas etapas específicas. ¿Está bien? Cuando nosotros tenemos las uniones de C1 y C4, nosotros iniciamos una respuesta inflamatoria. Cuando iniciamos esta respuesta inflamatoria a través de antígenos y anticuerpos, nosotros no tenemos la necesidad de pasar por C3 y luego pasar a C4. ¿Por qué? Porque ya hay memoria. Entonces vamos a adaptar a la innata, que no tenemos memoria. ¿Sí? Comenzamos por C1 en nuestro sistema de complemento. Voy a borrar aquí. Y luego pasamos a C2 y cuando llegamos a C3 comenzamos con los receptores para llamar a las células fagocíticas. A nivel de C1, ¿quién fue la proteína que comenzó nuestras señales? PRR. Envió señales para iniciar el sistema de complemento. Cuando este sistema comenzó, también aparecen los mediadores de la inflamación. ¿Quiénes eran los mediadores de la inflamación? La misma pregunta hice hace 10 minutos. ¿Quiénes eran los mediadores de la inflamación? Citocinas. Entonces envía señales a las citocinas. Y una vez que llegamos a C3, ocurre la primera característica principal, que es el proceso de ozonización. Cuando nosotros tenemos mediadores de la inflamación, quiere decir que le vamos a llamar a todas nuestras células
mieloides y células fagocíticas. Y el proceso de llamar y hacer que todas las células se acumulen en una sola zona se llama opsonización. Marcamos la zona donde todas las células van a migrar. Y eso ocurre a nivel de C3. ¿Está bien? ¿Quién envió las señales para que en esta zona se junten todas las células? Mediadores de la inflamación. ¿Sí? Luego de la opsonización ocurre lo que llamamos la quimiotaxia. Pasamos a C4 y de C4 pasamos a C5. Y en C5 ocurre e inicia el proceso de destrucción. Quimiotaxia quiere decir destrucción. Destruimos a la célula, avanzamos con nuestro sistema de complemento y comenzamos a disminuir nuestra respuesta inflamatoria. 6, C7, C8 y C9. Y cuando llegamos a C9, ¿cuál debe ser nuestro objetivo? Lisis o destrucción de la célula o del patógeno. ¿Está bien? Entonces, en este proceso, yo voy a preguntar qué ocurre a nivel de C3, qué ocurre a nivel de C5, qué ocurre a nivel de C9. ¿Está bien? No todos inician con C1, algunos inician directamente con C2. ¿Está bien? Ahora vamos a poner esto en práctica a nivel celular. Voy a salir de nuestro contacto con virus o bacterias en nuestra célula. ¿Quiénes son nuestros receptores encargados de identificar? DANS o FADS. ¿A qué tipo de receptores? TLR o N o D. Una vez que inicia esta señal hasta nuestra célula y supongamos que el virus ya está aquí dentro. ¿Sí? Tenemos un patógeno intracelular. Hubo señales de las moléculas con receptores, entonces ¿a quién tenemos que enviar señales para iniciar respuesta inflamatoria? PRR, proteína para iniciar el sistema de complemento. En esta zona estamos y las proteínas necesitan que migren células de todo nuestro sistema a la zona afectada. ¿Quién envía esas señales? Las citocinas. Muy bien. Y las citocinas comienzan a permitir que nuestro sistema de complemento inicie el cascada. Nuestro sistema de complemento comienza con C1, C2 y comenzamos a nivel de C3 a llamar a todas las células a través de las citocinas. Vienen todas las células fagocíticas aquí. ¿Cómo se llama ese proceso? Opsonización. Espero que hayan dicho eso. ¿O no? ¿Sí? Primer paso, opsonización. Marcamos la zona afectada, o la célula afectada, o el órgano afectado.
y vamos llamando mayor cantidad de células. Van apareciendo, ¿quiénes son las primeras células que aparecen? Monocitos, que se convierten en macrófagos, y luego van apareciendo los leucocitos. ¿Sí? Y aquí, cuando ya aparecen los leucocitos de C3, llegamos a C4, y los leucocitos aparecen cuando llegamos a nivel de C5. Continuamos con nuestra cascada. ¿Qué está ocurriendo? Lisis y destrucción de la célula con el patógeno. Llegamos a C6, C7, C8. Todo esto es proceso de necrosis. Y luego llegamos a C9 y ocurre lisis celular. ¿Qué le pasa a la célula? Se destruye y el microorganismo intracelular también se destruye. ¿Cómo llamábamos a esto? Necrosis, a través de lisis celular. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. No te escucho. Eu queria saber a diferença quando você falou do sistema complemento. Sistema complemento e citocina são moléculas, né? Eu queria diferenciar. Las citocinas son mediadores de la inflamación. Sim, e o PCR e o complemento, qual a função como molécula na imunidade? No, la molécula son los Danny pads. Los receptores de esas moléculas son TLR y NOD. Y ellos tienen que unirse para enviar señales al PRR, que es también una molécula. ¿O esa no fue tu pregunta? Tem no slide 10 de imunidade nata versus imunidade adquirida, tem as células descritas e tem as moléculas descritas. A gente ficou embolado no meu e só está querendo, na verdade, né? Complemento. Las reactivas también. Es una proteína también que ayuda a enviar señales. Então, eu posso enquadrar de forma generalizada como moléculas da imunidade nata. Sí, pero no podés solo decir que es de innata porque el sistema de complemento también participa en la adaptativa. Celular. ¿Cómo comenzamos o cómo activamos? Podemos activar de diferentes formas, pero todas tienen que llegar a C3. No inician de la misma forma, pero cuando llegan a C3, todos los medios tienen que hacer el proceso de ozonización, ¿sí? Y de ahí todo en adelante es igual. ¿Por qué inician diferente? Porque la adaptativa ya tenemos memoria, en la innata no tenemos memoria. Bueno, entonces esa es la principal característica. Bueno, nuestras citocinas regulan y coordinan las actividades de la inmunidad innata y adaptativa, porque son mediadores de la inflamación. ¿Sí? Marcar la zona donde las células van a migrar. Bueno, tenemos a nuestras citocinas que se van a subdividir en varios tipos, ¿sí? Y ellas tienen como principal función crecimiento y diferenciación de todas las células inmunitarias. ¿Para qué necesitamos crecimiento de las células inmunitarias? Todo el mundo tiene una cantidad igual de células de macrófagos, basófilos, eosinófilos. ¿Para qué yo necesito que crezca esa cantidad? Para aumentar la respuesta inmunológica, para hacer fagocitosis, ¿sí? Yo tengo una cantidad, pero esa cantidad no me sirve para responder al sistema inmunológico. Tengo
tengo que aumentar la cantidad de células. Y esa señal envían las citocinas. También activación de las funciones efectoras y movimiento dirigido de la sangre a los tejidos. Ella le dice aquí es donde nosotros tenemos que actuar. Y tenemos una subclasificación que son las quimiosinas, que cumplen también como función regular la migración y el movimiento celular. Otro tipo de familias también son los interferones y las interleucinas. Las interleucinas son elaboradas por los leucocitos, ¿sí? Y nosotros vemos que nosotros tenemos una gran cantidad de leucocitos a nivel de C5, ¿sí? De nuestro sistema de complemento. ¿Para qué? Para pasar al proceso de lisis celular. Comenzamos con nuestro llamado. Tenemos el estímulo, puede ser traumas, puede ser lesiones, puede ser un microorganismo patógeno y es reconocido por nuestro receptor. ¿Sí? Iniciamos la secreción de citocinas y luego ocurre el proceso de respuesta o activación de las células. ¿Cuáles son nuestras células? Monocitos, basófilos, sinófilos, neutrófilos, todas las células del sistema inmunológico. Y luego de eso tenemos el proceso de destrucción o lisis celular. Cuando ya hay suficiente cantidad de células en esta zona, quimiosinas dice es suficiente, vamos a disminuir. Ya eliminamos al microorganismo, ya no necesitamos tantas células, hay que reducir la respuesta inflamatoria. ¿Sí? Entonces, cuando activamos y realizamos el efecto, iniciamos el sistema de complemento, pero luego tenemos que ir disminuyendo la respuesta porque no siempre tiene que estar activo. Tenemos que destruir y luego ya regular. Cuanto más activo esté y cuanto más mediadores haya, más destrucción de células. Mi objetivo es destruir células o patógenos. Pero si esto no se regula, yo comienzo a causar necrosis en toda la zona afectada. ¿Está bien? Y el objetivo principal es responder para destruir microorganismos o lesiones, no destruir tejidos sanos. ¿Sí? Si yo destruyo tejido sano, quiere decir que estoy atacando a mi propio cuerpo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocurre con las enfermedades autoinmunes? No reconocen si es propio, solamente atacan a todas las células. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Generalmente las células neoplásicas tardan mucho en activar el sistema inmunológico. Algunas tienen la capacidad de inhibir a los receptores. Y los receptores no son estos, son otros. Los receptores para las células neoplásicas son el gen supresor tumoral o el proto-oncogeno. Y esas células inhiben a esos receptores. Entonces no se activa también ningún sistema inmunológico. Es mucho más difícil activar al sistema inmunológico. Algunas situaciones sí, cuando causan daño en los tejidos, porque ahí se activa la respuesta inflamatoria, pero en algunas situaciones no. Por eso vamos a encontrar individuos que llegan a metástasis incluso y no presentaron síntomas, ¿verdad? Sí. ¿Hay algo que puede competir con esos receptores para que no sea... El virus, por ejemplo, tiene la capacidad de esconderse dentro del ADN celular. Entonces es muy difícil que los receptores los identifiquen. Bueno, pero las bacterias suelen ser más sensibles a los receptores. Son proteínas, también pueden fallar.
del sistema de complemento nosotros podemos encontrar en nuestra apoptosis? ¿C3, C5 o C9? Ninguno.